históricamente esta guerra de este nivel lo que está buscando una reformación geopolítica, un tema del tránsito, un tema de los minerales y de la riqueza que hay en la... Pero se nos vende a nosotros que tiene que ver con otra cosa. A ojos, por así decir, de las cámaras, lente de la cámara, firma aquí para seguirte ayudando. No, ese hecho que se dio ahí, ese material para el circo, señores. Ese es el material para el Dicen circo. que No se va a manejar con Putin en la misma manera que se manejó con Zelensky. Pero hay un mensaje que queda claro. no hay acuerdo posible. Deje que ruede esto. Esto es material prime para la televisión. Eso lo dice Trump en la discusión. Entonces, eso es empezando por ahí. Ahora, en Ucrania no se sabe si hay tierras raras todavía. Ha sido esa piedra que ha molestado a Putin y a Trump para solucionar un acuerdo al conflicto que vive el este europeo. Finalmente, muchísimas personas que no sabían cómo se manejaba el tema de la política se percataron y lo evidenciaron viendo ese minuto, esos 55 minutos de que así funciona la realpolitik, así funciona la política. Son comodines. Lo sabe, ya ese conflicto venía. Entonces tú ibas a juntar, ¿verdad?, dos petardos con un fósforo encendido. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, Y es muy posible de que va a haber muchísima tela que cortar. Pero yo sin duda alguna pienso que el conflicto en el este de Ucrania va a terminar. A este segundo, ya usted, como millones de personas en el mundo, están al tanto del encontronazo de Zelensky y Trump en plena Casa Blanca. Ahora bien, hay quienes han criticado la forma supuestamente atropellante de Donald Trump, pero lo que queda claro es que la ayuda que le estaba dando Estados Unidos a Ucrania no era tal. Ya lo que queda claro es que Estados Unidos estaba procurando proteger las reservas de las valiosísimas tierras raras de Ucrania, que tienen un valor que supera los 20 trillones de dólares, lo cual no es poca cosa. El detalle es que Joe Biden solapó eso. Joe Biden no le dijo a la opinión pública mundial que el interés que tenía Estados Unidos era básicamente tomar posesión o tener usufructo o decisión sobre esas tierras raras y no Rusia. Donald Trump lo hizo público ante todos. ¿Pero para qué? Bueno, pues para que, entre otras cosas, lo que quede es que Joe Biden estaba dilapidando el dinero de los impuestos de los norteamericanos. Pero no puede ser que Sleepy Joe, como le dice Trump, realmente sea tan sleepy. Claro que Joe Biden también quería esas reservas de tierras raras para Estados Unidos, pero él no lo hizo o no lo comunicó, y menos aún al estilo de Donald Trump. Esa es la primera lectura. La segunda, ustedes vieron cómo el propio Donald Trump habló ahí de, mira, firma aquí para que nosotros te sigamos ayudando. Pero dice eso en un contexto general en el cual también habla de entrar en un acuerdo con Rusia para que Rusia le permita a Estados Unidos, en las tierras que conquistó en Ucrania, disponer de esas tierras raras. Algo que parece distópico, pero en verdad no lo es. Y para mí esa es la parte más brillante de la ejecutoria de Trump. Porque en el momento que él le dice a Zelensky, a ojos, por así decir, de las cámaras, lente de la cámara, firma aquí para seguirte ayudando, hay un mensaje que le llega a Vladimir Putin sin que Donald Trump tenga que hablarlo directamente con él, ya sea por un tema de respeto, porque claro está, Trump no se va a manejar con Zelensky de la misma manera en que se manejó no se va a manejar con Putin en la misma manera que se manejó con Zelensky. Pero hay un mensaje que queda claro. Yo estoy dispuesto a seguir esta guerra. Oigan bien cuál es el mensaje. Él le dice a Zelensky en video, firma aquí para seguirte ayudando. El mensaje es,
yo estoy dispuesto a seguir esto si Zelensky cede, pero ya él le dijo a Putin, yo quiero también estar ahí, yo quiero estar ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Trump en verdad? Simple, tratando de forzar el mingo, quizás no con la persona más indicada, pero amén, que es Vladimir Putin. Me interesa esto y estoy dispuesto a negociar con Zelensky. Estoy dispuesto a continuar la guerra. Mira que se lo dije delante de todo el mundo. Firma ahí, firma aquí para seguir ayudándote. Pero ya te dije a ti, que yo te dije que yo también quiero estar donde tú conquistaste en Ucrania. Esa petición deja de ser distópica y deja de carecer de sentido cuando usted ata esos dos cabos. Él le dijo a Zelensky que lo va a seguir ayudando si firma. Ah, pero el pendejo no firmó. Espérate. Esa situación obliga entonces a Vladimir Putin a replantearse las cosas. Y es por ahí por donde van los tiros. Pero tengo acá a Jorge Saede, a Eliezer Almanzar, a Noel de la Rosa y al economista Israel Abreu, brillante local y brillante internacional, ¿no? Vamos a analizar a posteriori las repercusiones de un hecho insólito en la historia de la geopolítica. Vamos a ver, Eliezer, adelante. Eliseo. Bueno, lanzaste varias ideas ahí. Estoy de acuerdo con algunas, con otras no. Lo primero, empecemos por el tema del show aquel, ¿no? De la puesta en escena en la Casa Blanca. Hay que ver el video completo. Son unos 50 minutos para ver cómo la conversación va fluyendo y cómo increciendo. Exacto, cómo va subiendo el tono hasta que termina como terminó. ¿Y qué dice cada quien? Cuando se sientan dos jefes de Estado a firmar un acuerdo, el acuerdo ya está hecho. Ya hay equipos de ambas partes que han trabajado y han cuadrado ese texto. Por eso es que cuando Zelensky comienza a hablar, a quejarse sobre el tipo de diplomacia que él entiende que se estaría haciendo con ese acuerdo, es que J.D. Vance interviene y le dice, le llama la atención, usted no viene a litigar esto delante de los medios norteamericanos. Y ahí es que se produce el intercambio. O sea que tú entiendes que quien realmente rompió el protocolo fue Zelensky. Por supuesto, porque ya estaba todo acordado. Incluso Zelensky había pedido autorización al Congreso ucraniano para firmar el acuerdo. O sea, él no estaba ahí sentado, no lo sorprendieron con un texto, sino que ya eso estaba todo cuadrado de antemano. Por eso es que el vicepresidente Vance le llama la atención. Y Trump ahí es que dice, con este nivel de odio que tiene este hombre, no hay acuerdo posible. Deje que ruede esto. Esto es material prime para la televisión. Eso lo dice Trump en la discusión. Entonces, eso es empezando por ahí. Ahora, en Ucrania no se sabe si hay tierras raras todavía. Hay unos estudios de la era soviética que indican que podría haber tierras raras. Lo cierto es que de las reservas minerales certificadas de Ucrania, algunas ya en explotación, el 40% de los minerales comprobados y certificados en Ucrania están en el Donbass, que es la región que tiene Rusia ocupada ahora mismo. Entre ellos, reserva crítica de titanio, que es un material que se usa mucho en la industria de armamento. Entonces, por ahí, y hay precedentes incluso, en el 2010, el Departamento de Estado manejaba unos informes sobre Afganistán que decían más o menos lo mismo que dice sobre Ucrania, que en Afganistán habían tierras raras y minerales críticos. Y resultó que al parecer no había nada o no se ha podido explotar. O sea que eso es un comodín, lo que hay ahí con las tierras raras. Lo otro es un reflejo de lo que está pasando en la política interna. Fíjense que en ese debate a Biden se le enrostra que fue a hacer campaña por los contrarios en el año recién pasado, antes de las elecciones. Obviamente, eso hay que conectarlo con la renuncia de Victoria Nuland. Victoria Nuland era la subsecretaria de Estado, era una de las grandes defensoras del tema ucraniano. Victoria Nuland tenía un discurso muy agresivo anticorrupción en Ucrania hasta después del golpe de la revolución del Maidán, donde la señora no volvió a hablar jamás de corrupción y donde estaba conectado
Hunter Biden. Entonces, hay un temor. Zelensky está jugando sus últimas cartas por mantenerse en el poder, porque cuando Zelensky pide garantías, él no dice para quién son las garantías son para él. Es su cabeza la que está en juego. Valery Zaluzhny, ex comandante de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que hoy está en Londres, quien se dice que le dieron una cantidad de dinero de más de $50 millones para que aceptara irse a Londres. Valery Zaluzhny, en una entrevista con The Economist hace alrededor de un año y algo, dijo que esa guerra estaba perdida. Perdida por Ucrania. Desde el punto de vista militar, por Ucrania, que no había chance. Entonces, no podemos circunscribir la ayuda de Estados Unidos al tema del dinero. O sea, Estados Unidos ha dado logística, inteligencia, armas. El principal proveedor de inteligencia y de apoyo informático para las decisiones que se están tomando en el campo de batalla es una compañía que se llama Palantir. Palantir es una compañía de Peter Thiel, de Estados Unidos, que es uno de los socios de Elon Musk, que son los que proveen prácticamente toda la información para seleccionar los blancos, la información de satélite, inteligencia, todo eso a través de un software que se llama Gotham, Palantir Gotham. Y eso, o sea, no es cierto que Estados Unidos, que la ayuda que está prestando Estados Unidos no sea vital. No es solo el dinero, que Estados Unidos ha puesto mucho más dinero que los aliados europeos. No es solo el dinero, es el apoyo logístico y la capacidad operativa del ejército ucraniano que está en juego en una guerra que hace más de un año que ya está perdida, según los militares ucranianos. Bueno, Israel Abreu. Yo quiero agregarle algo a lo que te dice Eliseo. En el año 2019 resulta que Donald Trump le pidió un pequeño favor a Zelensky, que es de donde vienen los relativos conflictos que ya han trascendido quizás hasta lo personal entre ellos. Ese favor versaba al respecto de la investigación de Burisma, exactamente, que es una empresa energética ucraniana, de la cual la familia Biden tenía vínculos. Entonces, en relación a esa investigación, que obviamente en el contexto de la campaña de ese año, del año siguiente, perdón, pues Donald Trump aprovechaba el capital político que él podía sacarle a ese conflicto en donde estaba involucrado el hijo de Joe Biden. ¿Qué resulta de eso? La promesa era que a cambio de esa investigación se le iba a desbloquear la ayuda militar a los fines de que Ucrania se beneficie de esas ayudas que ha recibido, porque ese favor además lo pagó Joe Biden cuando ganó. Sin embargo, cuando tú empezaste tu discurso dijiste que no ha habido tal ayuda. Sí, ha habido tal ayuda. Lo que no necesariamente haya sido suficiente, porque ese favor lo pagó, vuelvo y te repito. No, lo que planteo es que ya sabemos, cuando vemos sobre la mesa el tema de las supuestas tierras raras, ya sabemos entonces que el interés de Estados Unidos bajo el gobierno de Biden era tomar posesión No, pero estamos claros, igual que aquí. ¿Tú crees que ellos vinieron a otra cosa? Fue aquí. Que de hecho alguien debe explicar cómo es que las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban aquí haciendo una investigación y yo no me enteré cuando aprobaron eso en el Congreso, a pesar de que se aprobó una ley. Pero eso es otro tema. Sin embargo, los Estados Unidos son ellos sus intereses, todo el mundo lo tiene claro. Ahora, desde el punto de vista de lo que representó ese show mediático, al margen de que existe un conflicto y todo el que en alguna medida tiene interés en informaciones geopolíticas e internacionales, lo sabe, ya ese conflicto venía. Entonces tú ibas a juntar, ¿verdad?, dos petardos con un fósforo encendido. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, ¿qué resulta de Donald Trump? Que aquí mi compañero en su momento tiene que descifrármelo. Donald Trump es autoritario, es populista, es de derecha, ¿verdad? Te sienta al lado a Javier Milei, o sea que tiene tendencias liberales, pero también proteccionista. Es una variable relativamente indescifrable. Ahora, desde el punto de vista de la diplomacia, lo que él hizo con Zelensky, que me disculpe Eliseo, yo no creo que el señor Zelensky haya tenido plena conciencia de lo que a él lo llevaron a firmar. Y me explico, vuelvo y te repito. Y en el orden internacional marcó un referente negativo al respecto del papel que ha jugado Estados Unidos en la diplomacia. Para mí representa un atentado contra la diplomacia, no solamente de Ucrania, por llevarte
frente a la prensa a discutir un tema que real y efectivamente, ¿verdad? Se mostró en el caso de Zelensky hasta en su lenguaje corporal que no manejaba datos relacionados con eso y que se vio prácticamente en una encerona, como decimos aquí en buen dominicano. Entonces, definitivamente, esto que está pasando con Estados Unidos puede crear situaciones a nivel internacional y crea también cierto nivel de desconfianza en el lenguaje diplomático, que lo que busca en sentido general son los intereses. Bueno, Noel de la Rosa. Yo me inscribo mucho en tu análisis y para ello voy a coger un marco de análisis. Por ejemplo, hay una teoría sociológica que plantea el 80-20 de este muchacho. Pareto. De Pareto, Wilfredo Pareto. Hay una teoría también de la ventana de Gantt que te habla de lo que tú conoces de ti, que el otro no conoce, lo que tú conoces, lo que otros conocen de ti que tú no conoces, y te va haciendo una dimensión de tu nivel de conciencia. Hay otra teoría que es el principio del iceberg, que lo plantea el psicoanálisis, que te dice que el 90% del comportamiento que emite el sujeto, él no tiene control ni conciencia del mismo, solamente un 10%. Y un político dominicano llamado Juan Bosch planteó que lo que no se ve en política es mucho más que lo que se ve. Entonces, nosotros analizando ese evento en concreto, porque hace mucho tiempo que se viene analizando el tema de la guerra, se han elaborado muchas teorías conspirativas y si tú analizas de un opinador a otro, tú ves que hay diferencia de cuál es el motivo. Y con sobrada razón tú dijiste, mira, los Estados Unidos no da nada gratis. Atención a toda la comunidad de seguidores de Lotedom. A partir del 1 de marzo, el sorteo será a las 12 del mediodía. Sábados a las 12 del mediodía. Ya lo sabe toda la comunidad de Lotedom y los que están constantemente detrás de digamos, conseguir el famoso Agarra 4 de Lotedom que ya le ha llenado los bolsillos a tantos dominicanos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En esencia, la palabra contribución no aparece en lo que los Estados Unidos está haciendo. ¿Qué yo estoy analizando ahí? El perfil primero de Donald Trump y la pregunta es que si Donald Trump actuó ahí en calidad de presidente o actuó en calidad de showman, como él tiende a hacerlo. Si actúa en calidad de presidente, él debe darle continuidad a lo que ya se venía haciendo porque el Estado tiene un nivel de continuidad. Y lo que se evidencia ahí es que ya prácticamente Donald Trump, por su relación, para nadie es un secreto que Donald Trump tiene mejores relaciones con este muchacho, con Putin, que lo que tenía Joe Biden. Sí, entonces parece que Donald Trump quiso evidenciar en ese show que está ahí que él le está quitando la alfombra a este sujeto. A mí me suena que a futuro el mundo va a ser dominado por 4 naciones. Y hay que meter a los Estados Unidos, a Rusia, y por otro lado está China, y el león dormido que viene, que es la India también, que hay que tomarlo en cuenta. Pero es una evidencia que la personalidad de Trump, que es considerado como el primer político postmoderno, por la manera como él, asunto de Estado y de política, lo representa de manera mediática, que tú no sabes si está hablando en serio o te está haciendo un show para meterte otra cosa por ahí. Bueno. ¿Qué nosotros vimos? Vimos? Un presidente abusador que toma a un presidente de un país más pequeño y lo humilla. Pero por otro lado también vimos a un Goliat también que de repente se empoderó lo que él tenía que hacer, porque el Zelensky no podía hacer otra cosa, era que demostrarle a su pueblo que él representa que él tampoco tenía que dejarse ningunear por Donald Trump. Bueno, vamos con Jorge Saide. Adelante. Sabe, hay una parte muy importante que Eliseo mencionó en su intervención que me gustaría rescatar y subrayarla, que fue el nombrar al actual embajador ucraniano en Londres, que fue el comandante del ejército de Ucrania.
En virtud de esa afirmación que dijo Trump de que Zelensky era un dictador y que solamente contaba con el 4% de la popularidad de Ucrania, yo fui hacia el estudio de opinión pública sobre el nivel de simpatía en Ucrania. Y actualmente embajador de Ucrania cuenta con la mayoría de la simpatía de los ucranianos, que tiene que ver mucho relacionada por esa afirmación. Voy a ser muy responsable con esta afirmación que voy a decir a continuación. No descarto de que Zelensky continúe como jefe de Estado de Ucrania. Sin duda alguna, creo que ha sido esa piedra que ha molestado a Putin y a Trump para solucionar un acuerdo al conflicto que vive el este europeo. Finalmente, muchísimas personas que no sabían cómo se manejaba el tema de la política se percataron y lo evidenciaron viendo esos 55 minutos de que así funciona la real política, así funciona la política. Son comodines. Tú presentas unas cartas, hay que recordar que Trump en varias oportunidades se le dijo a Zelensky, tú no tienes ninguna carta, no cuentas con ningún comodín. You don't have the card right now, tú no tienes las cartas ahora mismo. Y muy desafiante, el ucraniano le respondía, no estamos jugando póker, no estamos jugando cartas. Esa es lo que vivimos en el día a día de las políticas, no del siglo ni del siglo pasado, sino de hace muchísimos siglos. Toda la geopolítica se basa en cartas, en comodines. Y nos estamos, algunos ya lo conocíamos, mientras que el resto del mundo ya se percató de cómo funciona el tema de la geopolítica. Y otro tema muy importante es el lenguaje corporal de Zelensky, aquellos, como bien muy dijo el profesor, un Zelensky avergonzado, un Zelensky incómodo, un Zelensky atacado. No es lo mismo tú recibir a estos dos personajes en Kiev que hacerlo en el despacho Oval con esos periodistas. Un Zelensky humillado, uno de esos periodistas que no es un secreto para nadie que fue predeterminado, fue preestablecido. Lo humilla su vestimenta de que mira, no tienes otra ropa o quizás para la próxima vez que vuelvas vienes con un traje. Así, sin olvidar que anteriormente en la Casa Blanca visitas a importantes príncipes emiratíes y reyes del Golfo Pérsico que van vestidos con su túnica. A ellos sí que no se les ocurre en burlarse ni mofarse con su vestimenta. Lo que trato de decir es que es muy posible, apostaría todo, de que eso se venía a venir. Este show todos los conocían menos Zelensky y es importante ver qué es lo que va a pasar más adelante. Hablaste de reacciones, Aneudi. Una cumbre importantísima, un poco desordenada por parte de los europeos que no invitaron a unos jefes importantes de los países nórdicos. Una firma un poco apresurada, una ayuda británica a favor de Ucrania. Hemos visto que la prensa buscando como que escarbar, buscando la prensa alemana dijo que hay un acuerdo con Trump, con los rusos para el Nord Stream en la parte norte de Alemania. Es decir, que esto es una abreboca de lo que nos viene más adelante y es muy posible de que va a haber muchísima tela que cortar. Pero yo sin duda alguna pienso que el conflicto en el este de Ucrania va a terminar. Bueno, Liceo. Mira, yo pienso lo mismo, porque en la visita, la semana pasada, el presidente Trump recibió dos visitas importantes en la Casa Blanca. Emmanuel Macron y después Keir Starmer. Primero el jefe de gobierno francés y después el jefe de gobierno británico. A la visita del jefe de gobierno francés no se le dio mucha cobertura. De hecho, ni siquiera salieron a recibirlo. Lo recibieron en la marquesina, una especie de un asistente, y lo ingresaron allí. Y al otro día sale publicada una noticia de una supuesta en AP, la Associated Press, sobre unos supuestos ententes que había del gobierno francés con el gobierno ucraniano para negociar los mismos minerales que está negociando Trump. O sea, para que vayamos en el hilo. Keir Starmer se aparece en la Casa Blanca, invitado obviamente, con una carta del rey Carlos III, firmada su puño y letra, invitando al presidente Trump a visitar Inglaterra, que sería el único mandatario en la historia que ha sido invitado 2 veces por la monarquía inglesa. Yes. O sea que es una distinción que se le da. Después apareció una Zelensky también, pero el honor de Trump es mucho más alto. ¿Y qué negocian en esa reunión? Bueno, y montándonos en la frase, you don't have the cards. O sea, ¿cuál era la carta que tenía Trump para jugar con Reino Unido en ese momento?
la isla Diego García, en el Océano Índico. En el archipiélago de Mauricio, en la isla Mauricio, perdón, hay un archipiélago que está al noreste que se llama el archipiélago Chagos, donde hay una isla que se llama la isla Diego García, donde está la única base de Estados Unidos y de Inglaterra en el Océano Índico. Ese archipiélago iba a pasar a manos de las Islas Mauricio, que obtuvieron su independencia en el año 1960 de Inglaterra, y Estados Unidos tenía que autorizar esa pasada a Inglaterra y a la vez garantizar a los ingleses que se van a quedar ahí compartiendo la base con Estados Unidos. Y con eso salió Starmer de esa reunión, con eso resuelto. ¿Cuál es el discurso después de la cumbre de Europa ayer? Que Reino Unido va a poner botas y aviones en Ucrania, pero para garantizar el acuerdo de paz. O sea, no es para proteger a Zelensky, es para garantizar el acuerdo de paz, porque Zelensky lo que está pidiendo son garantías. O sea, por ahí es que va, y por eso es que yo digo que el conflicto está a punto de terminar, porque dice el secretario general de la OTAN que sin Estados Unidos la OTAN no sobrevive, es imposible por el nivel de financiamiento, el nivel de apoyo logístico. Ucrania, para que tengamos una idea, los requerimientos de tropas del ejército ucraniano son de alrededor de 200,000 tropas nuevas necesitan. La Unión, o sea, los países, no, porque no es la Unión Europea, son 12 países de la Unión Europea. Las capacidades de movilización de tropas ahora mismo no llegan a 50,000 tropas. O sea, ni siquiera la cuarta parte de lo que se necesita en el frente. Y ni hablemos de los armamentos, de las piezas de artillería, los carros de combate y sobre todo la tecnología. Recordemos que Ucrania está comunicada con Starlink. O sea, toda la tecnología de comunicación la provee Starlink. O sea, sin Estados Unidos es imposible continuar esa guerra con un resultado viable. O sea que yo entiendo que lo que va a suceder ahí es algún tipo de acuerdo. Una cosa es un cese al fuego y otra cosa es un acuerdo de paz. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué buscamos? Yo voy a empezar por el final, Eliseo. ¿Qué buscamos? Todos ahí, incluyendo a Putin, ¿verdad? Buscamos, yo suponiendo ser, ¿verdad? Putin o Donald Trump, en cualquiera de los dos casos, que haya estabilidad en la región. Porque ya las guerras no son un negocio, a pesar de que quienes pierden una guerra suponen financiarla, o sea, pagarla. Ahora, ¿qué resulta de todo esto? ¿Qué resulta de todo esto? Que con el aprovechar esos recursos que tiene Ucrania, pues resulta más beneficiada la región. ¿Y qué pasa con Putin al respecto de sus intereses? Eso es como que Rusia, que lo ha intentado en alguna medida, venga a tratar, ¿verdad?, al patio de Estados Unidos, Centro, Suramérica y el Caribe, a tratar de imponernos o de ver cómo influye en nosotros, ¿verdad?, desde el punto de vista geopolítico y macroeconómico o económico en sentido general. Esa es una. Cosa que también se ha visto en el caso de algunas injerencias, ¿verdad?, que así la han calificado algunos, yo entiendo que no, son intereses igual, que es el caso de los chinos, en donde nosotros llegamos al extremo de decir, en procura de conservar una buena relación con los Estados Unidos, que no le íbamos a dar participación a los chinos en algunas áreas de negocio, sin que necesariamente eso sea lo que más le conviene a nuestro país, que esa es otra cosa. Con lo que también entiendo que es lo que debemos hacer con lo que sea que encontremos desde el punto de vista de la extracción minera en cualquiera de las áreas. Debemos hacer lo que nos conviene a nosotros, no necesariamente lo que le interese a otra nación. Entonces, partiendo de esa premisa, eso es lo que se quiere. Y los intereses, que lo explicó en algún momento de su exposición Eliseo, los intereses de Rusia al respecto de los puertos y el control marítimo de esa zona, pues definitivamente son decisivos para el control territorial de la zona de Ucrania y Crimea. Entonces, partiendo de esa premisa, y en el caso del mote que se ha popularizado, de que Zelensky es ¿cuál fue la palabra que utilizaste ahorita? Que era un tirano, ¿no? Un dictador. Un dictador es la palabra. Realmente ese mote viene porque él debió entregar el 20 de mayo del 2024. Debió haber habido elecciones allá en Ucrania. Sin embargo, la misma situación de la guerra pues no ha permitido que haya
elecciones, al margen de que él ha tenido la autorización desde el punto de vista legal por el Congreso ucraniano para... No, hay una ley marcial que impide celebrar elecciones en Ucrania. Exactamente, muy Eso. bien. Y también hay una especie de éxodo de ucranianos que... Estamos claros, pero eso fue previamente aprobado por el Congreso, que es lo que quiero decir. Él no está de manera irregular, no necesariamente legítima, porque a partir legítimamente él salía en mayo del 24, ¿verdad? Ucrania ha perdido el 20% de su población. Bueno. Empezó la guerra. Entonces, desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a la democracia, él no tiene la legitimidad del pueblo. Entonces, ¿qué resulta? Condiciones. Exacto. Sin embargo, él está regularmente constituido como presidente por la ley que tú mismo citabas, con lo que estoy totalmente de acuerdo. El hecho es que lo que se necesita en Ucrania y que todos buscan es esa estabilidad. Que como dijo Eliseo también, con lo que estoy totalmente de acuerdo, lo que Estados Unidos está garantizando es que haya paz. Para que haya elecciones y para que se pueda reactivar el comercio entre las naciones de la región. Mira, la palabra dictador se ha festinado mucho. Se utiliza más como ofensa, como epíteto, como esencia real, efectivamente. Pues todos sabemos que las condiciones no son para hacer unas elecciones democráticas en este momento. Lo otro es que todos conocen que en la guerra la primera perjudicada es la verdad y que la mayoría de las veces la explicación del origen de una guerra no es realmente por la que se hace. Tenemos experiencia de la Primera Guerra Mundial, que algo tan absurdo como la muerte del archiduque y de su esposa, y de que por ahí se fue cuando todo el mundo sabe que históricamente esta guerra de este nivel lo que está buscando una reformación geopolítica, un tema del tránsito, un tema de los minerales y de la riqueza que hay pero se nos vende a nosotros que tiene que ver con otra cosa. Un punto muy importante que yo rescato y tiene que ver con la psicología del poder. Todos sabemos que cuando en esas grandes cumbres, cuando se aparecen los presidentes, siempre hay una lucha en términos de la manifestación de poder. Cómo tú saludas, cómo te colocas, y eso se ha estudiado profundamente. Lo otro es que para mí, cuando tú peleas con una mujer y eres hombre, aunque ganes, pierdes. Igual que cuando peleas con un niño. Lo mismo sucede con Donald Trump ahora. Yo creo que Zelensky pudo manejarse adecuadamente con la manifestación de víctimas, de que estoy derrotado, de todo que sé yo qué, de que estoy compungido, porque ha aparecido un respaldo también en Europa sobre él. Y yo creo que tiene que ver con la parte de la... Todo el mundo se pronunció a su favor. A su favor. Vimos Entonces, yo los creo abrazos en esa cumbre europea que todos los primeros ministros y jefes de Estado abrazaron. Entonces yo creo que ahí ese round, yo creo que lo ganó por la manera como se manejó Trump. Porque todos saben, y lo decía Eliseo, esos acuerdos ya se han discutido, se han hecho. Cuando se sale a la prensa, viene la parte del engaño, del gran engaño de ponerte a ti a opinar en una dirección que realmente no es. Pero Donald Trump, que yo no lo subestimo, igual que Hipólito, que aquí que lo subestimaban por su estilo. Coño, ¿y cómo que Donald Trump pudo llegar ahí? No, él sabe manejar a las masas, pero yo creo que ahí se le fue el gatillo y yo creo que erró el tiro ahí en ese sentido. Bueno, adelante. Yo creo que los europeos lo que se están jugando es su rol protagónico o un asiento en la mesa. ¿Por qué? Porque esto se ha estado pactando. Por ejemplo, hay un fenómeno que mucha gente no está conectando con lo que sucedió, con lo que está sucediendo ahora, que es la salida de Rusia de Siria de forma tan pacífica. Sin tirar un tiro, entregaron esa base y se llevan a Bashar al-Assad para Moscú. Entonces tú dices, ¿y qué tiene eso que ver? Bueno, la semana recién pasada, Abdallah Öcalan, que era el jefe del PKK, del partido kurdo de los trabajadores en Turquía, que está preso desde el año 1999 en Turquía, acaba de firmar un manifiesto donde él le pide al PKK que deponga las armas y la lucha armada para facilitar la democracia. ¿Qué es lo que sucede? Eso sin tirar un tiro también. De repente, una gente tiene 40 años en un pleito, aparece un documento suscrito por este señor donde se manda a deponer las armas. ¿Y cuáles son una de las cosas que se están barajando para Siria? Crear un estado kurdo en el norte. O sea, sálganse de aquí y váyanse para allá, para el territorio. Esas son de las cosas que no se ven. Claro. Deja la república, deja el lado de Siria donde no hay nada
que es el centro, déjaselo a Al-Jolani y a los nuevos gobernantes, y el sur de Siria, donde están los drusos asociados con Israel. Ese es el key del asunto. eso es parte. Vamos a dejar Siria tranquilo para que Israel es que sin controle la región. Es que sin Turquía, cualquier acuerdo que se dé sobre Ucrania no tiene la efectividad porque el estrecho del Bósforo lo controlan los turcos, por donde saldrían los barcos que salen del Mar Negro. O sea que todos esos naipes se han ido poniendo en su lugar. ¿Dónde fue la reunión, la primera reunión? En Riad. Y luego, la anterior, ¿dónde fue? En Doha, en Qatar. ¿Quiénes viven en Qatar? Toda la cúpula de Hamas. Hermanos musulmanes. ¿Entiendes? O sea, Estados Unidos hace rato que está poniendo toda la pieza y un pedacito que se nos olvidó a nosotros. Recuerden que Joe Biden, el día antes de irse, indultó a su hijo y a toda su familia. Y cuando ustedes leen los decretos de los indultos, ¿qué resulta? Que son, los procesos son del año 2018, todos los hechos por los que se procesó a Hunter Biden. Pero los indultos son desde el 1 de enero de 2014. Ahora, ¿Qué pasó en 2014? La revolución del Maidán. El golpe de Estado que permitió que posteriormente Zelensky llegara al poder y por lo que en un momento de que Victoria Nuland, antes de ese golpe de Estado, tenía un discurso anticorrupción tremendo en Ucrania. Recuerden que Ucrania estaba solo 6 posiciones en corrupción, el índice de corrupción global, encima de República Dominicana. Y por eso era que no entraba a la Unión Europea. De todos esos eventos, ¿cuál de esos se hizo viral y se discutió aquí en República Dominicana? De todos esos eventos que tú mencionaste. No me llega. No, yo no lo he visto. Hay un principio. Todo lo que tiene que ver con Biden aquí se hizo viral. Yo pensaba que un puro que hizo Arturo Fuentes, yo pensaba que había sido por eso. No, pero eso de los indultos, cómo se dieron, eso no se discutió tanto aquí. No, sí se discutió, claro que sí. Nadie puso atención a la fecha. El tema de la fecha. De dónde abarcaba el indulto. Y lo otro es que había esa euforia que usted mismo citó hace un momento que hay cosas que se ven y otras que no se ven. Es que no se quiere. Evidentemente. Sí, entonces eso era lo que no se veía. Ese showcito que se dio ahí. Claro. Showcito. No, ese show que se dio ahí, ese material para el circo, señores. Es el material para el circo. Dicen que por la intensidad del llanto se sabe de quién es el muerto. Así es. Entonces, el ataque que tiene Trump por investigar, primero le caen al esquema de ayudas y de asistencia al exterior, que era como se pagaba para posicionar esas narrativas. Entonces luego quieren destapar el tema de las ayudas, sacando a Zelensky, llamándolo dictador, vamos a investigar qué fue lo que se hizo ahí. ¿A dónde quién apunta eso? A los enemigos políticos internos de Trump, los demócratas, que tenían algo que ocultar porque se indultaron desde que comenzaron los problemas en Ucrania, el 1 de enero del 2014. Ya eso no se puede investigar porque ya están indultados. Ahora, no todos los que participaron se beneficiaron de esos indultos y algunas cabezas van a rodar, por lo menos en términos reputacionales, para el Partido Demócrata. Adelante, Jorge. Eliseo, tú me robaste la idea sobre Siria. Lo de Siria fue un acuerdo. Eso no es un secreto para nada. Indudable, sí. Bien, hay que ser muy banal o muy ingenuo creer de que en verdad este HTS, ex filial de Daesh, un grupo terrorista, tomó a Damasco y Bashar al-Assad estuvo obligado a... Siento que Rusia tiene no una deuda, le deben a Rusia ese poder o ese auspicio que tenía en Siria. Y Occidente se la tiene que pagar de una manera. Te cambio esa base por el Donbass. Esa base que tienen, todavía los tienen los rusos en costas sirias, que es la única que tienen los rusos en el Mediterráneo, para mí el más importante. Dicen los geopolíticos de siglos pasados que supuestamente dominas el Caspio y dominarás el mundo. Bueno, dominarás el Mediterráneo y pienso yo que dominarás todo Occidente. El tema es que tan importante es esa presencia rusa en territorio europeo, ahí en Mediterráneo, creo que fue una moneda muy importante que cedió los rusos a favor de Occidente a cambio de Ucrania. Ya se puede imaginar el grado de importancia.
A pesar que uno piensa que no hay ninguna relación entre lo que pasó en Siria, porque eso debilitó la influencia iraní en la región, eso fue un favor a favor de los israelíes frente a los constantes ataques, que por cierto, hasta hoy en día, esto cuando se va a publicar el sábado, estamos a la espera de la respuesta iraní a los ataques de Israel, hasta hoy en día, que no creo que eso sea cuando se publique este video. Está en deuda y están buscando que sea pagada. Eso, hay que destacar y recordar la importantísima relación de preservar los intereses y preservar la existencia de Israel por parte de Estados Unidos. Y por eso que ya sean demócratas o sean republicanos, esa deuda con Rusia tiene que ser saldada. Ahora, la pregunta que hago. ¿Entienden ustedes que este encontronazo significa que Zelensky finalmente no va a firmar ese acuerdo con Estados Unidos? El de la... A mí me daba risa. El de las Cuando tierras minerales. él le decía a Trump, le decía, tú firmas aquí, nosotros te hemos ayudado mucho, nosotros somos geniales. All you have to do, just sign the deal. Ya. Mira, déjame decirte algo. Al momento yo, si mal no recuerdo, hace unas 2 o 3 horas, como menciona el caballero aquí, yo creo que ya Zelensky firmó. Porque él tiene los 2 mazos sobre él. Tiene el de Rusia y tiene el de Estados Unidos. Y vuelvo y te repito, el interés es tranquilidad en la región, tú sabes. Y sobre todo que tú tienes a China, ¿verdad? Atrás. Tiene a Japón, que no está haciendo bulla, y no hemos hablado de eso, que también tiene sus intereses y está haciendo su ruta. Entonces, al final, si al momento que se publique este video, ya Zelensky habrá firmado, si no lo ha firmado ya. Tú te la estás jugando, tu Coño, reputación. Sí, me la estoy jugando. Sí, Es posible. Tú lo que quieres decir. No, mira, yo creo que vi esta mañana, no sé, ustedes me confirman, porque que ya Zelensky había firmado. No, yo he escuchado las intenciones repetitivas de Zelensky que ha dicho, mira, el acuerdo está listo, vamos a firmarlo. El acuerdo energético con Estados Unidos es cuestión de que ellos firmen. Pero ahora hay algo que Pero yo no el tema entiendo. también- Oye, que no hay de otra, tiene que Señores. firmar. No es que tú no entiendes, es que tú tienes los 2 mazos. Creo que yo no entiendo. Pero, Espérate. pero lo que tú dijiste de que ya había firmado, para mí ese es el acto o la escena mejor interpretada de Zelensky, entonces. Claro, pero fue bien. Ahora, si está firmado. ahora Tiene que ahora- salir con algo de la mano. Ah, bueno, tú Pero hay que recordar que entonces, ese acuerdo- ahora dígame algo. Si él no ha Si un firmado, patrón ahí, entonces. situémonos en la posición de Zelensky. No hay forma de que. ¿Qué me queda? Es lo que te digo. Entonces, él tiene que firmar lo que sea que le llegue. Déjame firmar, Y pero sobre déjame todo, salir bien si ya también. se pusieron. Ahora, el tema es que hay una ligera distorsión. Hay quienes creen que Zelensky va a firmar para que Estados Unidos apoye la continuación de la guerra, y no es así. Ahorita, y lo voy a repetir, creo que son palabras de Eliseo, es para que haya estabilidad en la región, puedan haber elecciones y se pueda otra vez instaurar la paz social para que esa región vuelva a ser productiva, sin quitarle poder a Rusia sobre Crimea y los puertos de la región. Coincido con Israel, es importantísimo subrayar que para ningún actor, incluyendo Rusia, le beneficia la continuación de la guerra. Es una guerra que desgasta, una guerra que ha sido contraproducente para ellos, porque ya varios países fronterizos a Rusia, a Neudis, formaron parte de la OTAN. Es decir, ha sido agotador para Rusia. La economía rusa ha sido atacada. Es decir, no hay uno de los actores más beneficiarios de que le pongamos fin a este conflicto que el mismo Putin. Eso por una parte. Y la otra teoría. Y por otra parte, antes que se olvide la idea, hay un tema también de honor, de orgullo, que el simple hecho de que Trump y los americanos le exijan a Zelensky pedir perdón públicamente es un tema que también dificulta el tema del suscribir el convenio. Ya, eso va más allá. Pídele del tema perdón a político. Putin. Pídele Pero- La historia nos ha demostrado, Eliseo, y tú me lo Sí, puedes confirmar, claro. de que particularidades como esa, no suscribes un mal convenio, llevas a cabo una guerra, entorpeces el proceso de paz. Así es. La verdad es que, repito, un argumento que dije hace unos minutos. Europa está reclamando un asiento en la mesa de negociación. La Unión Europea hace apenas par de semanas emitió una directiva antes de las elecciones de Alemania, una directiva para supuestamente contrarrestar la influencia rusa en los procesos electorales internos. Cuando usted ve que eso llega hasta ahí, eso es admitir un nivel de vulnerabilidad política
enorme. Eso es prácticamente indefensión aprendida. O sea, el miedo era, hubo que construir una coalición de gente que nunca en su vida se había tomado un vaso de agua juntos para frenar a la alternativa para Alemania, que era el partido que apoyaba. Ahora, Eliseo, te quiero preguntar algo, Eliseo. ¿Tú irías con confianza donde Donald Trump a reunirte con él? Después de esto, tú dices. Sí, después de esto. No, claro que no, que el peligro. Entonces, eso es lo que hay. Ahora es más atentado a la diplomacia. Ahora es más peligroso ser amigo de Estados Unidos que ser enemigo. ¿Entiendes? Oye, bien, a cualquier canciller que llame, mira, te llamamos del Departamento de Estado. Ese respaldo de Europa no es a Zelensky, sino ellos buscando su... Claro que sí, buscando que le eleven su estatus en la comunidad internacional. Señores, la Unión Europea está lidiando con un proceso electoral en Rumania, con Călin Georgescu, que es un candidato prorruso y no tienen forma de ganarle, hasta preso lo metieron, para que no participara. ¿Entiendes? O sea, acaban de pasar de salvarse en tablita de que la ultraderecha asumiera el poder en Alemania, una bala que habían esquivado los franceses con Marine Le Pen, con el Front National, hace un año y pico. O sea, Europa está picando al autoritarismo y está jugando sus últimas cartas. Y si no hay un apoyo, porque fíjate, cuando J.D. Vance va a Múnich, ¿con quién se reúne? Con el presidente de Alternativa para Alemania, el partido ultraderecha. ¿Y cómo se expresa? Diciendo, no, aquí no se puede coartar la libertad de expresión, no se puede hacer la oferta contra los candidatos opositores. ¿Entiendes? O sea, es que Europa está contra las cuerdas. Volvió el socialismo alemán. Tim Marshall decía, el geógrafo decía, Europa es un continente cosido por la historia. Entonces, es una utopía o una ficción el tema del nacionalismo, porque se esgrime como un elemento manipulativo. Y si tú me dices que yo voy y me reúno con este, que es mi línea ideológica, me reúno con este, pero internamente estamos fraccionados, entonces no es un tema de nacionalismo, es un tema de intereses. El otro aspecto, ¿quién gana? Hay una famosa empresa armamentista que le conviene que los conflictos se mantengan, porque toda esa construcción de todas esas armas es para comérselas o para qué. El negocio más grande es la reconstrucción de Ucrania. Bueno, es más grande que las armas. Exacto, está bien. Está el tema de la reconstrucción también. Y las armas que se despacharon fue a crédito. Ucrania, señores, Ucrania es un animal moribundo y los otros son buitres que están volando. O sea, es repartiéndose. Este quiere la víscera, aquel quiere las orejas. Ahora, ¿qué significa la presencia de Estados Unidos en lugares donde hay presumible riqueza de tierras raras? ¿Qué es lo que le está diciendo Trump a Zelensky? Tu única opción es tú firmar para yo entrar ahí, porque no es verdad que Rusia se va a enfrentar a mí. Yo soy tu garantía. Firma. That's it. Exactamente. Sí, pero donde quiera que esté Estados Unidos, no es verdad que Putin va. Que es más o menos lo mismo que están ofreciendo los europeos. Cuando el primer ministro de Inglaterra dice, nosotros estamos dispuestos a poner tropas ahí para garantizar la paz, él está apelando a que Rusia no va a atacar si ellos están en el pero acuérdate, yo le voy a agregar a la posición europea, que recuerden que Rusia tiene un bloqueo y que además hay gas natural también y petróleo en Ucrania. Que en este momento, lamentablemente, por la situación en la que nos encontramos, eso afecta directamente a todo el continente europeo. O más lejos. Eso es así. Y entonces el petróleo que está llegando a Europa, que lo que se está haciendo es triangulándose por China. Entonces, frente a la posición de los intereses norteamericanos. No, se está triangulando a través de un miembro de la Unión Europea que es Grecia, sí, pero que es dueño de la flota fantasma que transporta todo el petróleo. Sí, pero eso es de manera supersticia, además de la relación que hay con China. Sí. Sin embargo, porque acuérdate también que cómo que cobran es a través del sistema, el equivalente al sistema SWIFT de Occidente y Europa. Entonces, lo que te quiero decir, que es chino. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que detrás de todo eso hay intereses. Mira, Rusia, vamos a pacificar la zona. Tú vas a poder despacharle a toda Europa lo que tú hacías y vamos a aprovechar estos minerales y estos petróleos para que el gas natural, obviamente, a los fines de estabilizar desde el punto de vista de los combustibles y del petróleo toda la región, al margen de lo que representa ya Crimea que tiene Rusia y todos los puertos. Yo viendo ese show mediático Zelensky versus republicanos,
Yo estaba como nervioso de que no se le saliera una palabra que lo iba a condenar a los dos frente a la opinión pública. Y una de ellas fue que Zelensky dijo, bueno, firmamos un acuerdo energético con Rusia. Ese para mí fue la clave para la tesis de que uno de los mayores indicios de que estalló esa crisis bélica entre ambos países fue el tema energético. Ese gas que se produce desde Rusia para surtir a los europeos. ¿Qué pasa por Ucrania? Y es por eso que estalla la crisis. El gasoducto, sí, en su momento, sí. Entonces, ahí lo dice Zelensky, o sea, se evidenció de que no es un tema solamente de hegemonía, de tierra rara, ¿no? Hay muchas cosas. No, y además, un tema energético de fondo. Una de las cosas que dijo Putin hace unos días es que él tenía, creo que eran 2 millones de toneladas de aluminio para suplirlo y estabilizar los precios del mercado. Eso fue al otro día del anuncio de las sanciones a Canadá de un 25% de todas sus importaciones. Ahora, ¿qué resulta? Que el principal suplidor de aluminio a Estados Unidos es Canadá y el segundo es la Unión Europea. Y viene Rusia y te dice, yo tengo. O sea, tú puedes... Pero uno de los principales, pero déjame decirte que uno de los principales rubros de exportación de Ucrania, que de hecho nosotros le compramos a Ucrania, es aluminio. Claro. Pero Rusia, en el territorio que Rusia tiene ocupado, que es el Donbass, está el 40% de todas las reservas mineras de Ucrania. Están ahí. O sea que aquí lo que se está hablando son cuestiones de intereses. Claro. Y si Rusia, Rusia, esa metáfora del oso, era el animal que ellos usaban para el oso, es un animal tranquilo que hasta duerme varios meses al año. Hiberne. Pero cuando el oso tiene un olfato tremendo y tiene muchísimas más cualidades. Ahora, para que ustedes vean si es una economía poderosa, solamente alrededor del 15% de los activos rusos que circulan en Europa están congelados. El otro 85% circula libremente. Es la economía que tiene más sanciones del mundo. Sin embargo, tiene 3 años creciendo. Contrario al caso alemán, que tiene 2 años de recesión y va rumbo a su tercero, porque este año no va a salir. O sea que es un pleito que realmente es una presa muy grande para tumbarla, que es Rusia. Los europeos a lo largo de la historia han intentado varias veces dominarlos y no han podido. Y esta vez no va a ser la excepción. Yo creo que la preocupación ahora mismo de todas estas naciones y de los involucrados en este evento bélico es cómo salimos mejor. ¿Cómo quedan? Porque a todas luces ya esta guerra ha dejado mucha pérdida. Sobre todo el costo humano lo ha puesto Ucrania. Y la única que no está incidiendo en la toma de decisión en este momento es precisamente Ucrania. Ni Europa. Bueno, Europa es la que ha pagado el costo económico. Exacto, pero Europa, sus economías destruidas. Exacto, pero Europa quiere recuperarlo de ella, quiere buscar su lugar, como tú dijiste ahorita. Claro. Pero a Ucrania no le toca otra cosa que perder, porque al final, sea con los Estados Unidos, sea con los chinos, sea con los rusos, ellos no se van a quedar con la nacionalidad de sus propios recursos. China, sí, después que eso se resuelva, China va por Taiwán. China. Sí. Bueno, para mí, quien mejor se maneja es... Pareciera que China. tenemos como 1 año y medio con el nuevo periodo de Trump, ¿verdad? Y en realidad son más de 45 días. Tú dices por todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Ya está. La otra vez un programa de que estábamos conmemorando el primer mes de Trump, eso fue ayer. Sí. Imagínense lo que ha pasado en política exterior, imagínense el trabajo que tiene Rubio. Pareciera que a medida que pasan los días es más agresivos los estadounidenses en materia de política exterior. Hostil. Vamos a hacer una recopilación. Hay que recordar el Medio Oriente con el tema de Hamas, las amenazas que ha llevado Trump contra los islamistas en esa zona de Gaza. Pasa ahora con el tema de Ucrania, pero yo no me quiero imaginar lo que va a pasar contra China. Que hay que recordar que en la comparecencia que hizo Marco Rubio lo ha determinado que es la principal amenaza de los Estados Unidos hoy en día. Así es. Sí, pero para que China. Lo dijo. Para que Marco Rubio dijo eso. No es Ucrania, no son los europeos, no es el DREGA, no son los carteles, no es México, no es el gobierno, no, es China. Para que no te amenace, tú tienes que darle algo de comer al monstruo, para que no te coma a ti. Y esa presa que quieren los chinos es Taiwán. Lo que sucede es que Estados Unidos no va a entregar Taiwán o no va a permitir que los chinos tomen Taiwán hasta que no alcance la autonomía produciendo chips. Claro, es increíble. Cuando alcance la autonomía tecnológica, Taiwán
Yo Se quiero va, que chico. ustedes hagan un ejercicio introspectivo. Tratemos de imaginar, y la gente que nos está viendo, nada más y nada menos que a Vladimir Putin viendo el pietaje de esa interacción entre Zelensky y Trump, sobre todo cuando le dijo, you don't have the car right now, you don't have the cars. We're not playing cards. ¿Eh? We are not playing cards. Yo me lo imagino. Trate de imaginarse a Putin y la reacción. Yo me imagino ¿Cómo a está? Putin hablando con Xi Jinping y con Kim Jong-un Mira, viendo eso. Viéndolo en línea. En la mesa, Desayunando. en la mesa, por la capacidad que ustedes tienen de análisis, los conocimientos y la manera de Aneudi dirigir este proceso. Mierda, pero hay un principio alemán que dice que el todo es más que la suma de sus partes. La psicología gestaltiana, la escuela de lo Gestalt. La gestal. Tú no puedes entender al todo a través de la parte, sino tú entiendes la parte a través del todo. Pero Venezuela, Pero tú sabes por qué es. Venezuela, no hemos olvidado de Venezuela ya Y Maduro muy del- contento del- delante del liceo. O sea que, no, completo, ya desapareció. ese tema. 350,000 galones diarios está despachando en Venezuela. Calladito ahí. Trump tiene el enemigo de China, obviamente. Pero también Trump necesita doblegar a los canadienses y a los mexicanos para nivelar un poco el juego. A Trump, a Estados Unidos le es más rentable comprar el petróleo venezolano por una sencilla razón. La licencia de la OFAC impide pagarle a Venezuela, compartir beneficios con PDVSA. Entonces, ¿dónde se queda el dinero del petróleo que están llevando a Estados Unidos? Es una buena pregunta. Se queda en Estados Unidos, no pueden compartirlo. Ahora, ¿dónde se va el dinero del petróleo que le compran a Canadá? Se va a Canadá. Entonces es muy sencillo, yo compro allí y me quedo con el dinero. Venezuela le conviene más. Entonces yo tengo mejores condiciones para negociar y además evito una cuestión muy simple, que mis enemigos se apoderen o tengan más presencia en el país que tiene las mayores reservas Pero ¿y qué sentido de crudo del tiene? mundo. ¿Y qué sentido tiene para Venezuela vender un petróleo cuyo dinero en teoría no van a recibir? Comprar impunidad. Comprar, mantener el status quo, Claro. estamos negociando y además Déjame poder. algo se queda porque tú mantienes la industria funcionando, hay que poner parte de repuesto y además no todo lo que salga probablemente va a Chevron. Chevron es el que lo canaliza. Probablemente le venden a terceros países. O sea, hay algún beneficio para los venezolanos. Incluso la oposición venezolana ha quedado desarticulada después de esto. Ya María Corina Machado. Y no, ¿dónde está el Mundo González? Hace más de un mes que nadie ve a ese señor. Cuando viene a ver, está por aquí. Por ningún lado, a lo mejor está aquí. Nadie sabe. O sea, ya el tema de la oposición en Venezuela, eso no es tema ahora mismo. Entonces, Ahora, eso para ha que tú ganado veas rey. cómo son los intereses. Ujú. Los gringos son ellos y sus intereses. Claro que sí. Pero es que eso no está mal. El tema es que a nosotros nos toca jugar con esa misma regla, nuestros intereses. Estamos de Tenemos que ser- acuerdo. tenemos que ser igual de poderosos. Zelensky debe verse en el espejo de la oposición venezolana. Una vez los Estados Unidos consigue lo que quiere, manda para el carajo. Zelensky lo que a la está gente pensando es que si tú no estás en la mesa es porque eres parte del menú. Ya, exacto. Eso es lo que Están desayunando. eso es lo que él está pensando. Ahora mismo, Zelensky es el desayuno de Putin y de Trump. Claro. Eso es. Bueno, de ser así, él estará cuestionando o diciéndose a sí mismo cómo llegó a meterse en ese lío. Bueno, es que ese lío fue el que lo hizo poderoso y probablemente rico. Entonces hay que buscarle a Zelensky, hay que buscar dónde ponerlo. Zelensky ahora mismo es un adorno caro en la casa de un pobre. No sabemos dónde lo vamos a poner. ¿Qué va a pasar después? Porque él sabe ya que sus días en el poder están contados. Probablemente por algo la cuestión se desarrolló en Inglaterra. Probablemente ese sea el destino y cambiar a Zelensky por Saluzny. Pero mira, Eso puede ser una jugada. Hay un aspecto muy subjetivo desde el punto de vista sociológico de lo que está pasando por la cabeza de Zelensky. Cuando en el 2019 el Trump se le acerca para investigar a Biden, ¿verdad? Que era una competición, él dijo, déjame ver un poquito más allá de la curva, ¿verdad? Recién ganadas las elecciones, Estados Unidos en elecciones, ¿verdad? Y él recién instalado, y llega y se le propone ese acuerdo de investigación a los Biden. Gana
toma posesión y no lo investiga, gana Biden. Y en lo que a mí respecta, en función a esa decisión y a lo que él entendía que iba a pasar después de eso, No leyó bien. era que todo Occidente se iba a volcar a colaborar con él en contra de la Gran Rusia. Y una lectura incorrecta, porque entonces, si Trump votó a los 53 agentes del FBI que supuestamente encubrieron el tema de la laptop de Hunter Biden, hizo que renunciaran medio departamento de justicia que no participó en la investigación como él quería. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con Zelensky, que se negó a investigar por lo que tú sabes que no esperaban? Tú sabes que no esperaban, que tú le explicaste brillantemente, como si hubiese sido yo, que el economista que hizo yo. ¿Qué no se esperaba? Que Rusia iba a poder soportar esa presión económica que le provocó Occidente. No ¿verdad? sabían que eso era una economía de guerra. Exactamente. Entonces, ¿qué resultó? Bueno, pues con las herramientas que hay, los rusos le buscaron la vuelta. Solamente la economía rusa, en el momento de la imposición de las medidas de las trabas económicas que le pusieron, creo que fue de un 7, un 8% que decreció la economía en ese año. El año pasado. Y ahí en adelante se repuso lo que le llamamos rebote y creció como un 3% la economía. El año pasado creció un 4% y Alemania en recesión. Y se ha mantenido creciendo. Con esas variables no contaba Occidente. Mira, yo entendía que lo iban a asumir a los... Trump es inteligente, sí, porque los Estados Unidos con esta actitud de Trump se salva ante quién ganó y quién perdió. El hecho de él estar apuntando a la figura de Biden es dejar un mensaje subliminal, que es el que yo estoy interpretando. Quien perdió la guerra no fue los Estados Unidos, fue Biden. Que es lo mismo que pasó en Afganistán. Bueno, lo mismo que pasó. Replicando el modelo de Afganistán. Por eso te digo. Biden se retiró. Sí. Acusar a la persona. Señores, un panel bastante proteico, sustancioso, con Noel de la Rosa, Israel Abreu, Eliseo Almanzar y Jorge Sade. Acá en Impolíticamente Correcto. Suscríbanse, los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan. Empieza el próximo.